Buenos días, jóvenes. Vamos otra vez a realizar un tema muy interesante de geografía, el tema 4 llamado geósfera. ¿Qué entendemos nosotros en este caso por geósfera? Nosotros sabemos o vamos a saber que la geósfera es la estructura rocosa de la Tierra. Sobre su superficie sólida desarrollamos nuestras actividades diarias y de su interior obtenemos los recursos que transformamos para la construcción de complejos industriales de transporte, entre otros. Entonces, esa es la función de la geósfera, estudiar la estructura rocosa. Entonces, con esta pequeña definición vamos a dar como iniciada nuestra clase. Entonces, vamos con nuestra siguiente diapositiva. Hoy, en las capas de la Tierra, aprenderemos la geosfera. La geosfera es la capa interna de la Tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido sobre el que poder vivir. La geosfera tiene un grosor aproximado de 6.370 kilómetros y está formada por rocas, minerales, magma y arena. Cuanto más nos acercamos a su centro, mayor es la temperatura, densidad y presión. La geosfera está formada por tres capas concéntricas en movimiento constante: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera. Según la zona, puede medir de 5 a 30 kilómetros. Está formada por los continentes y el fondo de los océanos. En la geosfera se encuentran las placas tectónicas, que forman parte tanto de la corteza como del manto. Esta zona la conocemos como litosfera. Las placas tectónicas están en constante movimiento, moldeando así la corteza terrestre. Los movimientos más bruscos de las placas tectónicas son responsables de los terremotos. La segunda capa de la geosfera se conoce como manto, y es casi el 82% del volumen de la Tierra, alcanzando los 2.900 kilómetros de profundidad. En el manto, las temperaturas son muy altas, entre 700 y 1.300 grados centígrados, y es por esto que las rocas que lo forman están fundidas. A estas rocas fundidas las llamamos magma. Hay ocasiones en las que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas, llegando a la superficie terrestre. De esta forma es como los volcanes entran en erupción. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y mide unos 3.500 kilómetros de profundidad. La parte interior está formada por hierro sólido y la parte externa es líquida y está formada por hierro y níquel fundido. La temperatura es altísima en el núcleo, de 4.400 a 6.000 grados centígrados. La diferencia de presión y de temperatura del núcleo externo forma movimientos en el metal fundido, provocando corrientes eléctricas que crean campos magnéticos. ¿Sabías que gracias a estos campos magnéticos podemos usar utensilios como la brújula? Y estas han sido las capas de la geosfera. ¿Te han gustado? Composición. Nosotros sabemos que de manera directa y gracias al contacto con ella, el hombre ha podido establecer la composición química de la corteza, que es considerada la capa más extensa de la geosfera. Al 99.9%, 9 son los elementos más abundantes. ¿Qué elementos? Bueno, los elementos que tenemos aquí en nuestro tablero, donde va a predominar en mayor cantidad con un 47%, como se ve aquí en nuestro gran panqueque circular, el 47%. Por ende, nosotros podemos concluir que el mineral más abundante que tiene nuestra geósfera es el hierro. ¿Seguido de quién? Incluso aquí está la F, de acuerdo a la connotación de nuestra tabla periódica. El hierro se representa con la letra F. Luego tenemos el oxígeno. El oxígeno, aquí está la O de oxígeno, que ocupa en este caso el 46.60%. En tercer lugar tenemos el silicio. El silicio, que es el de color anaranjado, que está representado con Si, representa en este caso el 27.72%. Entonces podemos nosotros decir que los tres minerales, los tres componentes más abundantes de la geósfera es, repito, el hierro, el oxígeno y el silicio. Entonces no se vayan a olvidar, y de ahí podemos mencionar otro tipo de elementos como el calcio, el sodio, potasio, magnesio, titanio, pero en menor cantidad. Los que predominan es hierro, oxígeno y silicio. Entonces no se vayan a olvidar
ese dato, queridos estudiantes. No se vayan a olvidar. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de la estructura o división de la geósfera. La geósfera se divide en 3 capas, que ustedes ya la conocen. En la llamada, en este caso, corteza, como está en nuestra imagen, en el manto, aquí podemos apreciar el manto, el de color anaranjado, y en el núcleo, que estamos señalando. Entonces, esas vendrían a ser las 3 capas que encontramos en la corteza. Y cada una de estas capas, a su vez, se dividen en subcapas. Tanto las capas como las subcapas se separan entre sí por zonas de transición de materiales denominados discontinuidades, que ya en nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de estas llamadas discontinuidades. ¿Qué características tenemos de cada una de estas capas? Fácil. Por ejemplo, en la corteza, como está aquí señalado, la corteza es la capa más delgada y la capa más externa, como lo puedes apreciar en la imagen. En el manto es la capa, como puedes apreciar, más voluminosa y una capa con mayor masa. El núcleo, aquí está nuestro núcleo, es una capa con mayor espesor, una capa densa, una capa demasiado caliente también, y genera el llamado campo electromagnético de la Tierra. Y es vital en este caso porque nos viene a dar una protección frente a los vientos solares. En esta diapositiva, por ejemplo, nosotros podemos apreciar de manera gráfica cómo está estructurado nuestra llamada geósfera. Tenemos aquí en la corteza que les expliqué, tenemos el manto, pero recuerda que hay un manto superior y un manto inferior. Entonces podemos concluir que el manto se divide en manto superior y manto inferior. Luego tenemos nuestro núcleo, lo mismo con el núcleo. El núcleo se divide en el núcleo exterior y en el núcleo interior. En la corteza, en este caso la corteza continental, están divididos por las llamadas discontinuidades. ¿Y qué es una discontinuidad? Es el límite o espacio que separa a las capas. Aquí tenemos, por ejemplo, la corteza continental y el llamado manto superior son separados por la discontinuidad de Mohorovich. Luego tenemos la discontinuidad de Repeated. Esta discontinuidad separa al manto superior del manto inferior. La discontinuidad de Gutenberg. Esta discontinuidad de Gutenberg va a separar al manto inferior y al núcleo externo. Y por último tenemos a la llamada discontinuidad de Weicher o Lehmann, que va a separar en este caso al núcleo externo y al núcleo interno. En total vamos a tener 1, 2, 3, 4 discontinuidades. Y recuerda que una discontinuidad es una zona de transición de materiales. Ahora, aquí también tenemos, este es el modelo estático, este es el que ustedes tienen que aprender. Y así también esta misma imagen, si no me equivoco, también lo tienen en el libro, como para poder completar. Y acá tenemos un modelo más dinámico, que ya no lo dividen en discontinuidades, nada de ello, simplemente al manto, en este caso al manto superior, le denominan astenosfera y al manto inferior la llamada mesósfera. Y la litosfera también lo denominan con el nombre de corteza, en este caso la corteza continental o la corteza oceánica. Es uno solo. O sea, para el modelo dinámico no existe una corteza continental ni una corteza oceánica. Solo es la llamada litosfera. O sea, con cualquiera de los nombres podemos encontrar. Y recuerda que la astenosfera es también llamado manto superior. Y el manto inferior es llamado mesósfera. Y el nivel D va a dar inicio, en este caso, a la llamada endósfera. En esta endósfera tenemos aquí al núcleo externo y al núcleo interno. Entonces, este modelo dinámico y el estático es lo mismo, solo que va a cambiar el nombre y no tenemos en este caso las divisiones por discontinuidades. Ahora, en esta siguiente diapositiva vamos a hablar acerca también del modelo, en este caso vamos a abarcarnos en el modelo estático, porque es así como está trabajando nuestro libro y les he elaborado un pequeño cuadro para que puedan entender este tema. Bueno, aquí tenemos nuestro gráfico. En la anterior diapositiva les mostré el modelo estático, pero a través de una imagen, entonces lo he visto más fácil para que ustedes puedan entender, mostrarles en un tablero ese modelo estático, ya no con imágenes, sino a través de divisiones para que ustedes puedan entender acerca de las capas y de las subcapas que presenta la geósfera. Por ejemplo, básico, tú ya sabes que la geósfera se divide en 3 capas, corteza, manto y núcleo.
Cada característica ya lo expliqué. ¿Qué rasgos generales tiene? La corteza tiene menor densidad, forma la llamada litosfera. ¿Se acuerdan de la anterior imagen también, donde la corteza también era llamado, en este caso, con el nombre de litosfera? Tenemos el manto, tiene el mayor volumen y contiene magma. El núcleo cuenta con mayor densidad y mayor temperatura. Recuerda, aquí hay un dato muy importante. A mayor profundidad es igual, o te va a dar en este caso mayor profundidad, va a ser o te va a originar una mayor densidad y una mayor temperatura. Ojo, no se olviden de esa relación. Ahora, la corteza tiene dos capas, dos subcapas. Las dos subcapas vienen a ser la llamada cial y el cima. El cial es una capa de piedra granítica y la cima es una capa de piedra basáltica. Estas subcapas están divididos, y eso no muestra en nuestro anterior modelo estático, pero ahora casi lo muestra, están divididos por la discontinuidad de Conrad. Luego tenemos la capa, en este caso Mohorovic, divide a la corteza y el manto, a las dos capas principales, va a dividir esta discontinuidad de Mohorovic. Tenemos en este caso también la discontinuidad de Repeated. Esta discontinuidad de Repeated va a dividir al manto, pero no al manto ni a la corteza, sino al manto superior y al manto inferior. Entonces, si yo en el examen les pregunte, en alguna evaluación o en el examen oral, el manto, ¿qué discontinuidad separa al manto superior del manto inferior? Fácil, la discontinuidad de Repeated. Luego tenemos la discontinuidad, la más importante también, al igual que Mohorovic, la discontinuidad de Gutenberg. Esta discontinuidad separa al manto del núcleo. Y por último, tenemos aquí el núcleo, que se divide en núcleo exterior e interior, como vimos en nuestra imagen. Este núcleo exterior e interior están subdivididos por una discontinuidad llamada la discontinuidad de Weicher o la discontinuidad de Lehmann. Entonces, a través de este gráfico he querido a ustedes plasmar este modelo estático para que puedan entender cómo la corteza está dividida en cuántas subcapas, el manto, cuáles son sus subcapas y qué discontinuidad les separa, y de la misma manera el núcleo, cuáles son sus subcapas y qué discontinuidad les separa. Y recuerda que las principales son la de Mohorovic, que separa la capa, no separa subcapa, sino capa de la corteza y del manto, y la de Gutenberg a la capa, que viene a ser el manto, y al núcleo. No se olviden, jóvenes, estudien. Jóvenes. A ver, jóvenes, vamos a entonces hacernos una pequeña actividad para ver qué tanto hemos ido aprendiendo o si nos quedó claro acerca de qué características tiene la corteza, el manto y el núcleo. Vamos a empezar. En este caso, cuál es la característica del manto? ¿Qué características tiene el manto? ¿Presenta mayor densidad, mayor volumen o menor espesor? A ver, exacto, la respuesta sería que presenta mayor volumen. ¿Y cuál sería la característica en este caso de la corteza? ¿Cuál es? A ver, piensa. Muy bien. Presenta en este caso un menor volumen. ¿Y cuál es la característica del núcleo? Fácil, pues, hijos. Presenta en este caso una mayor densidad. Perfecto. Y ahora, ¿qué entiendes por discontinuidad? Define con tus propias palabras una discontinuidad. Fácil, Miss. Una discontinuidad es el límite que separa las capas o también las subcapas. Perfecto, jóvenes. 20 para todos. Creo que la clase se entendió, pero de esa manera les invito a reforzar con las lecturas del libro y a resolver las actividades que cuenta nuestra unidad 4. Bueno, gracias y nos encontramos en la tarde, jóvenes. Estudien y repasen.